titulado el mensaje del día de hoy, Los volantazos del Espíritu Santo. Y voy a leer Zacarías capítulo 4, versículo 6. Dice: Dios está mandando un mensaje. Está enviándonos un mensaje y es el siguiente: no hace falta que seas poderoso, ni necesitas un gran ejército. Lo único, diga conmigo, lo único, si lo dice Dios, Él sabrá. Lo único que necesitas es mi espíritu. Yo soy el Dios todopoderoso y te aseguro que así es, que lo único que necesitamos es el Espíritu de Dios. Poco después de que Jesús asciende al cielo, el Espíritu Santo desciende. Jesús asciende, el Espíritu desciende. Y el mismo día en que el Espíritu Santo desciende, el mismo día, 3,000 personas se convirtieron. El Espíritu Santo se encargó de convocar a la gente. El Espíritu Santo utilizó la vida de Pedro. El Espíritu Santo convenció de pecado y el Espíritu Santo convirtió a 3,000 personas. Todo en el mismo día en que el Espíritu Santo descendía. Ese suceso dio comienzo a la iglesia primitiva, a la iglesia cristiana. Y la permanencia, así como el inicio y su supervivencia, el inicio, y de ahí en adelante, el Espíritu Santo fue quien guió a la iglesia. El Espíritu Santo dirigía, guiaba a la iglesia primitiva. Cuando usted excluye el Espíritu Santo, lo único que te queda es religión. Cuando se excluye el Espíritu Santo de la vida de un cristiano o de la vida de una iglesia, lo único que te queda es religión fría, recalcitrante, sin vida, cáscara, sin esencia. Me recuerda a la iglesia de la Odisea, una iglesia en movimiento, una iglesia con servicio, una iglesia con dones, una iglesia con programa, una iglesia con alabanza, una iglesia con palabra, con sana doctrina, pero una iglesia sin Dios. ¿De qué sirve? Con un Dios afuera, tocando las puertas de esa iglesia. La advertencia de Jesús es que lo habían dejado afuera. Había programas, había servicio, estrategia, última generación, pero no había Dios. Dios estaba del lado de afuera golpeando las puertas para poder entrar. Es Jesús advirtiéndole a la iglesia: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz, oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él. Tendré comunión, tendré amistad, tendré camaradería con él. Cuando usted excluye el Espíritu Santo descendió y dio comienzo a la iglesia. Y la iglesia se ha sustentado. En los primeros 30 años dice que la iglesia impactó el imperio más grande de todos los tiempos, el imperio romano. Dice que todo lo he llenado del evangelio de Cristo, todo el mundo, gente sin letra, gente sin doctorado, sin escuela, había afectado toda la sociedad.
El Espíritu Santo guiaba a la iglesia y en menos de 30 años los resultados fueron asombrosos, extraordinarios. Pero a medida que fue pasando el tiempo, las décadas, los siglos, la iglesia comenzó a dejar de lado al Espíritu Santo. Y los resultados comenzaron a ser lamentables y lentos. Los resultados es el mismo resultado que usted tiene cuando trabaja en la carne sin el Espíritu Santo. Se excluyó la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y la vida de la iglesia sin la presencia del Espíritu Santo no es nada, es pura religión. El secreto del trabajo exitoso de la iglesia primitiva no radicaba en la elocuencia de los apóstoles. No se confunda. No era la capacidad intelectual o de oratoria, la elocuencia con la que los apóstoles predicaban. Era la presencia manifiesta del Espíritu Santo la que producía cambios extraordinarios. Gente común haciendo cosas extraordinarias porque el Espíritu Santo vivía en ellos. Era el Espíritu Santo el motor, el que impulsaba la iglesia, los apóstoles y los creyentes al comienzo de la iglesia primitiva. Al principio del ministerio Jesús le dijo a sus discípulos que lo siguieran, pero cuando terminó sus días le dijo: no me sigan. Donde yo voy ustedes no pueden venir ahora. Te seguiremos, no, donde yo voy ustedes no pueden venir ahora, le dijo Jesús a los discípulos. Pero para no dejarlos huérfanos les dejó al Espíritu Santo. Él os guiará. Él es el nuevo líder. Lo que Jesús estaba queriendo decir a los discípulos es que Él se iba, pero en su lugar quedaba el Espíritu Santo. Él ahora los aconsejaría, Él los guiaría. Era el Espíritu Santo el que impulsaría las misiones, la iglesia, los creyentes, los apóstoles, el Espíritu Santo en los cristianos y sobre ellos. Wow. El Espíritu Santo comenzaría a dirigir la iglesia y los creyentes dependerían de Él para todo. El Espíritu Santo decía dónde debían ir y dónde no debían ir, qué tenían que hacer y qué no tenían que hacer. Fue el Espíritu Santo el que guió a Pedro a ir a la casa de Cornelio. Fue el Espíritu Santo el que le dijo a Felipe que se acercara al eunuco. El Espíritu Santo guiando. Ahora sí, el Espíritu Santo contaba con personas que estaban totalmente comprometidas a Él. 100% disponible, 24 horas del día, 7 días de la semana. Gente leal, sujeta, sumisa, totalmente comprometida con Él. ¿Y cómo lo sabemos? Porque el Espíritu Santo no necesitó advertirle, avisarle a Pedro que lo necesitaba para una misión. No necesitó mucho tiempo para decirle que lo necesitaba. Cuando el Espíritu Santo le habla a Cornelio de que envíe hombres para buscar a Pedro, dice que cuando esos hombres estaban llegando a la casa donde estaba radicado Pedro y estaban tocando a la puerta, el Espíritu Santo en ese mismo momento, cuando Pedro está orando, en ese mismo momento el Espíritu Santo le revela que hay hombres a la puerta de la casa esperando por él. Dice: levántate, desciende y ve con ellos sin titubear, porque yo los he mandado. No necesitó el Espíritu Santo demasiado tiempo con antelación para decirle a Pedro que lo necesitaba. Lo mismo fue con Felipe, el hombre que Dios estaba usando para avivar toda una nación, o mejor dicho, toda una ciudad. De repente el Espíritu Santo lo quiere, tiene una misión nueva para él, una nueva misión, un nuevo trabajo en el desierto, predicarle a un solo hombre. El Espíritu Santo de inmediato le dijo:
que vaya al desierto. ¿Y qué hizo Felipe? Inmediatamente se fue al desierto. Gente totalmente comprometida con Dios, 100% disponible. El Espíritu Santo era el que guiaba las misiones, el que guiaba la iglesia, el que guiaba a los apóstoles, el que guiaba a los creyentes. No es el libro de los hechos de los apóstoles, es el libro de los hechos del Espíritu Santo a través de la vida de los apóstoles. Los apóstoles rendidos totalmente, había una comunión ininterrumpida, una amistad profunda, estrecha con el Espíritu Santo, al punto en que el vocabulario de los apóstoles cambió después que Jesús se fue. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Había un grado de comunión que ellos trabajaban mancomunadamente. Ellos colaboraban con el Espíritu Santo. No caminaban delante, no eran enviados, no corrían sin ser enviados, sino personas que se tomaban de la mano del Espíritu Santo, colaboraban con Él. Nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. ¡Wow! ¡Qué grado de comunión! ¡Qué sintonía fina! Esta gente podía diferenciar la voz del ángel de la voz del Espíritu Santo. Nos es difícil para nosotros distinguir si lo que estamos escuchando viene de Dios o viene del diablo. Esta gente tenía tal sintonía, esta gente estaba tan familiarizada con la voz de Dios que podía distinguir entre la voz de un ángel o la voz del Espíritu Santo. Hechos capítulo 8 versículo 26 dice: en cuanto a Felipe. ¿Y quién era Felipe, pastor? ¿Él era un pastor? No. Él era un servidor. Aleluya por los servidores. Un servidor lleno de la presencia del Espíritu Santo, que había sido elegido para servir a las mesas, había sido elegido para ser mozo, para trabajar en Brisco Café. Lleno del Espíritu Santo. Esta persona, este servidor llamado Felipe, no era un apóstol, no era un líder de la iglesia, simplemente era un servidor, un diácono, un servidor que estaba lleno de la presencia del Espíritu Santo, que tenía comunión con Él, que podía distinguir entre la voz de un ángel o la voz del Espíritu Santo. Dice: en cuanto a Felipe, un ángel le dijo: ve al sur por el camino del desierto. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con un eunuco. Parece tan romántico, tan lindo. El ángel te avisa que te tenés que ir para la China, y él se va y vos armás la maleta y te vas. No. Hay una crisis de fe. Debe haber habido una crisis de fe, o supongo debería haber una crisis de fe en nosotros. Ese hombre estaba siendo utilizado por Dios para avivar toda una ciudad. Generalmente recibimos un llamado para salir o para ir a otro lugar cuando en el lugar donde nosotros estamos no estamos siendo exitosos. Cuando las cosas te van bien en un ministerio, es difícil que sientas la voz de Dios que te pide ir para otro lado. Pero generalmente sentimos la voz de Dios, todo entre comillas, sentimos la dirección de Dios cuando las cosas no están yendo bien en un lugar. No era el caso de Felipe. Felipe era un hombre exitoso al que Dios usaba en prodigios, señales, milagros, conversiones. La ciudad estaba revolucionada a través del ministerio, y de repente un ángel le habla. No necesitó poner un vellón, no necesitó una confirmación, no necesitó orar. Él tenía el oído tan afinado que se dio cuenta de que quien le estaba hablando era alguien, un emisario de Dios. Y no cuestionó. No necesitó tiempo para delegar su ministerio exitoso.
un proceso, una transmisión, un proceso para transmitir el ministerio. No. El ángel le dijo: ve al sur por el camino del desierto. Y él emprendió el viaje. Igualito que nosotros. Rápido para obedecer. Por eso usted ve cosas extraordinarias en el libro de los Hechos y ve gente común haciendo cosas extraordinarias, pero era gente común rendida totalmente a los pies del Señor, rendida, sumisa, en obediencia, 100% disponible, leal al Señor. El Señor podía contar con ellos sin previo aviso. Así que el ángel le dijo: ve al sur por el camino del desierto. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con un eunuco. ¿Quién dejaría un ministerio exitoso para ir a predicarle a un hombre al desierto? Ya no hay luces, ya no hay palestra, ya no hay púlpito, ya no hay micrófono, ya no hay reconocimiento de la gente, ya no hay aplauso. Simplemente dejar un ministerio así, dejar las luces para ir a predicarle a un hombre en el desierto. Hay que tener sensibilidad. Hay que estar realmente sujeto al Señor para hacer algo así. Y mire cómo sigue el pasaje, porque el ángel le dijo que vaya. Pero cuando él está ya en el desierto, la Biblia dice: el Espíritu Santo le dijo a Felipe. ¡Wow! ¡Qué sintonía la de este hombre! La de este servidor. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó. ¿Cómo? ¿Se acercó? Obediencia instantánea, inmediata, rápido para obedecer. Igualito que nosotros. El Espíritu Santo decidía dónde ir y dónde no se debía ir. El Espíritu Santo abría puertas y el Espíritu Santo cerraba puertas. Tenemos la historia de Pablo y de Silas, que en determinada ocasión quisieron ir a la región, a la provincia de Asia a predicar, y el Espíritu Santo se los prohibió. Hechos capítulo 16, versículos 6 y 7. Pablo y Silas viajaron por la región de Frigia y de Galacia, porque el Espíritu Santo, ¿quién? El Espíritu Santo les había impedido que predicaran la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. No fue para siempre, fue en ese tiempo. Porque tiempo después ellos van a ir a predicar a Asia y se van a quedar 3 años predicando. Pero en ese tiempo el Espíritu Santo dijo: no, stop, acá no, por este camino no. ¿Viste cuando vos venís en determinada carrera en el ministerio, en la vida, y de repente te encontrás con un no de Dios? No por ahora. No por acá, no por ahora. ¿Te has encontrado con un no de Dios? El Señor sale a tu encuentro y dice: no por acá, por este camino no. Por ahora no. Quizás no sea un no definitivo, pero es un no por ahora no. Con esta relación, no por ahora. Por este camino, no por ahora. Con este negocio, no por ahora. Con esta persona, no por ahora. No. Por ahora no. Por este camino no. El Espíritu Santo les había impedido predicar la palabra en la provincia de Asia en ese tiempo. Luego se dirigieron hacia la provincia de Bitinia, pero de nuevo el Espíritu no les permitió ir allá. ¿Sabe cuál es la gran pregunta que tengo? La gran pregunta que tengo es: ¿cómo se dio cuenta Pablo de que era Dios el que le decía que no? La Biblia no nos dice si recibió una palabra, si recibió una profecía, si vio una visión.
o simplemente se tropezó con circunstancias adversas en las que él entendió que era Dios que le decía no por acá. Generalmente Dios nos habla así, por circunstancias adversas, aunque no siempre así. Puertas abiertas y puertas cerradas no siempre es la guía de Dios. A veces Dios quiere que caminemos por un camino donde está plagado de dificultades, donde usted hace un paso hacia adelante y no ve horizonte y todo es negativa y todo es no, y a veces Dios quiere que camines por ahí. A veces ese es el camino de Dios, aunque haya dificultades. ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que ese no era el camino? ¿Cómo se dio cuenta Pablo de que era Dios el que le decía no por acá? Si Dios le habló a través de circunstancias difíciles y adversas como muchas veces nos habla a nosotros, ¿cómo se dio cuenta Pablo de que no era un estorbo del diablo y de que era un no de Dios? ¿Cómo nos damos cuenta nosotros de que este camino no es el camino que tenemos que tomar, que está plagado de dificultades? ¿Y cómo nos damos cuenta si es una obra del diablo, si es un tropezón del diablo, un estorbo del diablo, o si es directiva de Dios que por acá no tenemos? ¿Cómo nos damos cuenta? No sé. Lo único que yo puedo decirle, y estoy plenamente convencido, que Pablo supo que era el Espíritu Santo el que se lo prohibía, porque él tenía una comunión con Dios ininterrumpida. La relación que Pablo y Sila, la relación que esos creyentes tenían con el Espíritu Santo era tan estrecha que ellos podían diferenciar entre la voz de un ángel y la voz del Espíritu Santo. Ellos sabían entre un tropezón del diablo o una negativa de Dios. Y eso solamente te lo da la comunión con el Espíritu Santo. No hay otra forma. Es la comunión con el Espíritu Santo la que hace que nos demos cuenta si es un no de Dios o simplemente es un estorbo del diablo. Es la comunión con el Espíritu Santo, la comunión con Dios. La gran pregunta que debemos hacernos en esta tarde es: ¿estamos dispuestos a que Dios nos detenga? ¿Estamos dispuestos a dejar de lado nuestros planes, nuestros viajes, metas y proyectos para escuchar a Dios y responder afirmativamente ante una negativa de su parte? ¿Estás dispuesto a aceptar afirmativamente un no de Dios? Son los volantazos del Espíritu Santo. Cuando vos venís en carrera y de repente te encontrás con un no de Dios y hay un volantazo para emprender otro camino. Yo me imagino a los apóstoles diciendo: si el Espíritu Santo no va a estar en Asia, nosotros no queremos ir. Si Él no va a estar ahí, si Él no va con nosotros a Asia,